Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este taller de UDC. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Denme un momento. Mm, mm, mm. Uy. Listo, compartir. Iniciar presentación. Listo. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya que estamos listos, le cedo la palabra a la maestra Berenice, quien va a llevar la sesión del día de hoy. Gracias, Itla. Hola, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que tendremos el día de hoy y para ella nos acompañan las maestras en psicología jurídica, Angélica Medina Filoteo, la maestra Mónica Manzano Avendaño y la maestra Areli Oliva Alvarado y la maestra María Yatsiri Rocha Ramírez. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Aquí compartiendo este momento con nuestra comunidad académica y con todos aquellos interesados en la psicología forense. Bienvenidas y qué bueno que nos acompañen en este día. Para esta actividad, lo que vamos a hacer es primero, pues, pedirle a todos los presentes que piensen en una pregunta que les gustaría hacer a nuestras ponentes para que ellas les den respuesta a la misma. Y para comenzar, les vamos a pedir a nuestras ponentes que se presenten. ¿Quién quiere comenzar? Bien, pues si me permiten comienzo. Me presento, mi nombre es Angélica Medina Filoteo, soy licenciada en psicología y perito en psicología jurídica y forense. Muy bien, maestra, muchas gracias. La maestra Angélica Medina, por cierto, es parte del cuerpo docente de la maestría en psicología jurídica forense de la Universidad de las Ciencias. Ahora pues va a ser a dedazo, ¿no? Como en el salón de clases. Maestra Mónica, ¿le gustaría presentarse, por favor? Sí, claro, gracias, Bere, por la invitación. Y igual que la maestra Angélica, soy licenciada en psicología. Estoy en un proceso de titulación de la maestría en psicoterapia psicoanalítica y soy perito particular en psicología jurídica. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Ella también es parte de nuestro cuerpo docente. Maestra Yatsiri Rocha, por favor. Claro, pues mi nombre ya lo dijeron, es María Yatsiri Rocha Ramírez. Soy licenciada en psicología clínica y también maestra en psicología jurídica forense. Bien, y por último, la maestra Arely Oliva. ¿Qué tal a todos? Estoy en un equipo nuevo, espero que sí me escuchen. Sí, te escuchas bien. Ok, soy egresada también de la Universidad de las Ciencias Jurídicas. Yo igual soy perito en psicología jurídica y forense. Actualmente estoy pues, colaborando con la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, hablaremos un poco de esa función pues más adelante. Mucho gusto, muchas gracias maestra Berenice por la invitación. Un gusto ver a mis compañeras, a mis colegas y bueno, a personas que pues voy a conocer en este día y ojalá que esta charla se convierta en mucho aprendizaje para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Y bueno, me presento yo, para quienes no me conocen, yo soy la maestra Berenice Martínez Cartagena, también soy licenciada en psicología, tengo la maestría en psicología jurídica forense, actualmente estoy cursando mi tercera maestría, que es en psicología clínica, también tengo una maestría en educación y docencia y bueno, pues mucha de mi formación ha sido en el ámbito también de la psicología jurídica. Igual, aparte de la educación, me dedico a la psicoterapia y también como perito privado. Ahora, muy bien, seguimos adelante con la siguiente diapositiva. Vamos a hacer estas preguntas para eh, hablar del tema. ¿Cuándo comenzaron a interesarse por el mundo de la psicología y más concretamente por la psicología forense? ¿Quién quiere empezar? A ver. Maestra Berenice, bueno, empiezo Sí, yo y no sé qué le parezca que nos pudiera ir asignando, ¿no? claro, claro. Para que hagamos esto más interesante. Pero bueno, ya que tomé la palabra, les platico brevemente el interés por, pues específicamente por la psicología. Surge a partir de una historia familiar. Creo que en su gran mayoría todas nuestras elecciones pues, que vamos tomando en la vida no son azarosas, están atravesadas por nuestra historia, por todo lo que nos va construyendo y significando. Entonces tiene relación con eso, con la historia familiar, particularmente con la psicología forense, porque me empieza a gustar todo lo que tiene que ver con las ciencias jurídicas y cómo es esa necesidad de que tengamos ese conocimiento jurídico y de la psicología. No podemos, incluso dedicándonos exclusivamente a la terapia individual, no podemos ignorar todas las bases de las cuestiones jurídicas. Por eso. Muy bien, muchas gracias, maestra Areli. Maestra Angélica, ¿nos pudiera comentar usted? Claro, con mucho gusto. Mira, mi interés personal es porque yo soy de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y la verdad acá pues es una ciudad relativamente pequeña, entonces para poder encontrar algunos servicios pues está como complicado, ¿no? Sobre todo servicios de especialización. Y en el caso de la psicología forense, precisamente en Salamanca eran muy pocos los psicólogos forenses, entonces por una cuestión también personal, me empieza a generar un interés y bueno, a partir de ahí, la demanda que se empezó a generar también, porque mostré este interés a alguno de los abogados y entonces es que se me empieza a nombrar en algunos casos y bueno, de ahí mi necesidad de empezar a profesionalizar. Esto más o menos en usted surge hace cuántos años su interés en esto de la psicología forense. Específicamente en el año 2005. En el año 2005 y tuve ese interés desde a partir de 2005, empiezo a hacer mis primeros peritajes en el 2006, a principios del 2006 y posteriormente ya con la profesionalización, estudié un diplomado como perito profesional en psicología jurídico y forense en el 2008. Entonces ya a partir del 2008 empiezo a ser ya formalmente perito, incluso perito en la lista autorizada por parte del Poder Judicial de acá de Guanajuato. Entonces más o menos como en esos tiempos. Muy bien, muchísimas gracias. Maestra Aquí. Mónica, cuéntenos. Pues en mi caso, yo no inicié con la psicología, yo inicié estudiando criminología y criminalística y ahí al sexto semestre me salí porque dije, no puedo estar yendo tanto al CEMEFO, esta vida no es para mí. Me salí y decidí ya a psicología, pero digamos que esta orientación de lo jurídico, de lo forense siempre estuvo. Y después, bueno, cuando estaba en la carrera, me dediqué a hacer mi servicio social, mis prácticas profesionales en centros de reclusión de menores y de adultos.
Y terminando la carrera, eso fue a lo que me dediqué los primeros años de vida laboral, a estar en el Reclusorio Sur, en Santa Marta, en centros de adolescentes. Entonces, pues sí, bastante tiempo me dediqué a la parte penitenciaria, que también es algo que me encanta, ¿no? Pero como que desde el principio sí tenía muy claro este interés sobre todo por el sistema penitenciario, que es un tema que me interesa mucho. Y ya después eso se fue derivando en especializarme en esta parte de la psicología forense. Ya, muchas gracias. Maestra Yatsiri, cuéntenos. Pues yo como tal de la psicología general desde la secundaria, por pláticas con maestros, cuestiones ahí personales y demás, me empezó a interesar. Y la psicología forense en la universidad, pero me llamaba más como este ámbito relacionado con la criminología y también tuve que investigar un poquito sobre todo lo relacionado con la materia para saber bien qué era. Y pues sí, desde ese entonces ya sabía que también quería ser psicóloga forense. Está interesante. Sí. En mi caso particular, yo comencé bueno, tenía el interés por la licenciatura en Derecho, pero me aboqué a la licenciatura en Psicología. Y ya estudiando la licenciatura, empecé a tener inclinación por lo que es psicología forense, psicología jurídica. Sin embargo, sabemos que pues la profesionalización como tal en el área no estaba muy avanzada hace unos años. Y bueno, pues lo que había eran cursos, diplomados, no había posgrados en realidad. Y al final termino haciendo mis prácticas y servicio en la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí, pues también atendiendo pues a víctimas y cierto tipo de casos, es cuando se forma más mi necesidad profesional, vamos a llamarlo así. Y de ahí yo tomo un diplomado en psicología forense, pero no en México, lo tomo en España. Y pues me doy cuenta de la realidad como pega, ¿no? De que dices tú, ah, caray, este ámbito no está tan desarrollado en México como está en otros lugares. Y bueno, pues me llamó muchísimo la atención. De hecho, dije, no, me voy a centrar más en ese ámbito y de ahí la necesidad ya de buscar una maestría, que es la que estudié, y diplomados en evaluación psicológica, pero, o psicometría, pero del ámbito forense, más que en el ámbito clínico. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos para este conversatorio es, ¿en qué puede ayudarnos la psicología forense a nosotros? ¿En qué puede ayudarnos? Ya nosotros somos psicólogas, pero ¿en qué ayuda tanto a la sociedad como a la profesión el ser psicólogo forense y prepararse como psicólogo forense? Maestra Areli, por favor. Ya me arrepentí de mi propuesta. Bueno, a nivel sociedad, por lo menos, no sé, ustedes no me dejarán mentir, por lo menos en Querétaro todavía, pues la asesoría jurídica, la asesoría forense a las víctimas, pareciera todavía ser algo que se ignora. Todavía no hay esa cultura ni cultura ni el conocimiento de las herramientas que tiene la sociedad para lograr un acceso a la justicia. Entonces, el hecho de que existan todas estas herramientas de investigación en el ámbito de la psicología para que una persona tenga pues una atención de acuerdo a sus derechos y de acuerdo a las leyes y a los protocolos, es muy difícil, ¿no? Y la psicología jurídica, la psicología forense ha venido a brindar todas esas posibilidades que tienen las personas de esclarecer una situación de conflicto. Y digo, Querétaro está muy joven todavía en eso porque, vaya,
Tan es así, los psicólogos jurídicos forenses, los peritos que conozco, pues la gran mayoría de los que yo, al menos de los que conozco, no son queretanos. Tenemos constantemente víctimas de delitos solos en las fiscalías, preguntando cómo es que van a recuperar la tutela de sus hijos o cómo no perder la tutela de sus hijos. Mujeres que están sufriendo por una situación de violencia familiar y que están solas en el camino, en este ir a solicitar a poner una denuncia, justamente así suena, ¿no? Como que voy a solicitar que me atiendan, cuando debería de ser obligación de las instituciones que a partir de que una persona pues es víctima de algún delito, pues se atienda. Sin embargo, no es así, y justamente la psicología forense está ahí como herramienta que todavía falta que muchos ciudadanos la conozcan, incluso nosotros como profesionales tengamos bien específica, de manera específica nuestras funciones en este ramo, tan igual que estamos prácticamente haciendo de todo con nuestra preparación de psicólogos jurídicos forenses. Y creo que es válido y es importante. Creo que si nos limitamos específicamente a una área de trabajo, pues estaríamos limitando todas esas áreas de oportunidad que hay. Por ejemplo, de las materias que tuviste preparación en el posgrado, ¿cuáles te han ayudado a ti en tu ámbito profesional en el que te dedicas actualmente? Pues básicamente, evidentemente todas. Sin embargo, creo que tocar la terminología de las bases del derecho, por ejemplo, es básico, porque ya no llegas totalmente cerrada, ¿no? De qué es de una audiencia, de las etapas de una audiencia, de qué tiene que hacer una víctima, cómo una víctima va a solicitar o va a darse cuenta si está siendo o teniendo un acompañamiento como debe de ser de acuerdo a la Ley General de Atención a Víctimas. Es importante, vaya, pues que se nos brinda, ¿no? Que todo este conocimiento, y en la carrera pues vemos en cada una de nuestras materias, vemos que de eso me va a ser útil en la redacción de un informe, en el acercamiento a una víctima, vaya, no sé, rápidamente, la que más pongo en práctica, y eso creo que la vemos poquito a lo largo de la carrera, es por ejemplo la de atención en crisis, ¿no? Es una de las materias que casi no tocamos y la vemos de manera muy superficial. Sin embargo, es algo que no se solicita nada más en las instituciones, sino que se solicita también a nivel empresarial, a nivel sociedad, a nivel comunitario, cómo yo puedo tener ese acercamiento con una víctima y cómo puedo brindar todas estas atenciones que van a salvaguardar sus derechos y su integridad. Me parece, como recomendación, ya que estamos acá pues ejerciendo de alguna manera nuestro conocimiento, sí sería importante que le diéramos mayor peso a este tipo de materias prácticas, en cómo te vas a presentar, por qué es importante que conozcas cómo te acercas a una fiscalía, los procesos, los pasos una vez que vas y pones una denuncia, qué sigue después de que pones una denuncia, cuál es todo ese acompañamiento que se te da, y cómo el perito o quien va a realizar pues la investigación de cómo se ha estado dando pues cada uno de los pasos de quienes los contratan están siendo tratados de manera profesional, vaya, de manera ética. No sé si vaya por ahí más o menos la respuesta. Sí, esto que comentas acerca de la intervención en crisis, por ejemplo, que se dispara la necesidad, yo podría decir, a partir de esta crisis por la pandemia del COVID, en donde nosotros, ya sea que nos dediquemos a la clínica o inclusive al servicio pericial, tenemos que brindar esta contención. Por ejemplo, en mi caso, estuve como parte del DIF atendiendo a adultos mayores y también como parte del Colegio de Psicólogos de aquí de Querétaro,
en atención voluntaria, ¿no? A estas brigadas de atención COVID. Y para ello se necesita esta preparación práctica, como mencionas, en intervención en crisis. Porque igual a lo mejor nosotros ya cuando estamos en la intervención pericial, aplicándole cierta evaluación a alguien, en el momento de la evaluación puede dispararse o detonarse cierta situación que ya vivió y entrar en crisis. Y si tú no sabes cómo contenerlo, ¿qué vas a hacer? Por eso, para mí, yo considero que es muy importante y más que nada seguirse profesionalizando continuamente con cursos, diplomados, porque hay información nueva, hay nuevas capacitaciones. Creo mucho que la preparación que pueda tener uno autodidacta te ayuda muchísimo, que no esperes que el otro te la brinde, sino tú obténla. Es mi punto de vista. Sí, algo, Sí. perdón, maestra, algo que pasa y que no nos damos cuenta hasta que estamos en el trabajo, hasta que nos acercamos, hasta que vemos de manera directa qué es lo que está sucediendo, más allá de que se nos vaya que se vaya a desbordar una persona en una situación de evaluación. Creo que es importante, evidentemente hacemos una evaluación de un contexto en general, ¿no? Esta persona cómo fue atendida desde un inicio. Y tenemos declaraciones tenemos a personas que son atendidas en una fiscalía y no les han brindado desafortunadamente una atención médica y están realizando una denuncia, están realizando un escrito que ya va a tener un peso ya va a tener un peso jurídico en lo que está diciendo en el momento. Entonces, que nosotros conozcamos que realmente se le dio una contención, que realmente la persona entró a ese lugar y dio una declaración ubicada en tiempo, espacio, persona, que estaba con una amplia capacidad de juicio para realizar determinado discurso, determinado escrito, es importante. Si fue tratado de acuerdo a sus derechos y de acuerdo a la Ley General de Atención de Víctimas, tenemos que tener muy claro eso, vaya. Y la verdad es que tenemos desafortunadamente víctimas que pasan recientemente víctimas de una violación, por ejemplo, que entran con la fiscal y antes de que los manden al hospital les quieren hacer una entrevista, cuando la urgencia en ese momento es que lo manden directamente al hospital y que se cite posterior para que brinde su declaración. O al revés, tenemos personas que en el momento necesitan y te lo dicen, yo necesito en este momento poner mi denuncia, pero no me están escuchando, están utilizando prejuicios, me están juzgando de que si yo tuve la culpa, que si yo hice, que si yo lo provoqué. Desafortunadamente todavía tenemos todo pues toda esa injusticia en fiscalías y pues parte de que nosotros conozcamos si se dio o no se dio debidamente una atención, una contención psicológica, pues es importante porque desde ahí nosotros tenemos grandes herramientas para poder defender a pues a las personas que están contratando un servicio pues como tal de investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Maestra Angélica, ¿usted qué puede comentarnos? Claro que sí, mira, creo que dentro de la impartición de justicia, como bien lo mencionaba Arely, ¿no? Dentro de un proceso judicial, la aportación de todas las pruebas que se pueden, de las que se puede llegar los jueces o los investigadores, pues evidentemente la prueba psicológica, por ejemplo, ha venido a aportar en gran medida algo que no se tenía contemplado y que precisamente es algo que no se ve, ¿no? El factor del daño psíquico que puede estar en la persona. Entonces, al momento de que estamos hablando de la psicología forense, le estamos dando muchas veces a la víctima esta prueba que a lo mejor es la única o a lo mejor es la más fuerte. Y entonces yo creo que desde esta perspectiva, lo que puede ayudarnos en esta área, dentro de la psicología forense, pues es fortalecer esta prueba, ¿no? El tener las herramientas que le pueda dar a la víctima algo
para que se sirva de hacerse justicia, ¿no? O que sirva para que se le haga justicia dentro del procedimiento que se está llevando a cabo. Entonces, creo que la psicología forense ha venido a aportar esto a la sociedad, ¿no? Ya no nada más es el hecho de que te vean los golpes en una fiscalía para que puedas probar que has sido víctima por ejemplo, de violencia psicológica, perdón, violencia física, sino que también tenemos los elementos que pueden probar una violencia psicológica, aunque no tengas un golpe, ¿no? Entonces, creo que ha venido a aportar mucho dentro del área forense, para que se pueda llevar la justicia desde este punto. Muy bien, muchas gracias. Maestra Yatzil, ¿usted qué nos aporta? Digamos. Pues un poco compartiendo el punto de vista, me di cuenta lo importante que era en el área clínica. Yo ya sabía que quería ser forense, pero en el área clínica también me di cuenta como un poco de la importancia o mucho de la importancia de la psicología forense, porque mismo en el ámbito clínico continuamente tenemos contacto con mucho de esta área, ¿no? Con víctimas, con agresores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí llega un momento en que me empiezan a mandar personas que acaban de salir del penal para darles intervención y poco a poco tengo que inmiscuirme y de pronto capacitarme en esta área antes incluso de profesionalizarme. Entonces, pues sí, de pronto la demanda como profesionales en psicología, y cabe recalcar que hay muchos psicólogos que no están profesionalizados y la están ejecutando, ¿no? Que es importante esta capacitación porque hay mucho lenguaje, hay muchas áreas que no conocemos y que de por sí ahorita que yo estoy profesionalizada siento que tengo que seguir investigando, pues cuanti más psicólogos generales o psicólogos clínicos que se dedican como puramente al área. Yo creo que sí es importante que tengamos esa conciencia de con qué tipo de clientes, con qué tipo de personas, con qué tipo de otros profesionales, etcétera, estamos trabajando, con cuáles vamos a tener cercanía para que sepamos y tengamos la información adecuada para nuestro contacto con los demás. Eso creo que es mi aportación. Muy bien, muchas gracias. Maestra Mónica. Sí, pues un poco escuchando a las colegas y esto, me quedo pensando en que lo que yo considero es que la psicología sigue siendo como un continente negro, en el sentido en que cuando hablamos de psicología, ¿de qué hablamos? Y más de psicología jurídica, sobre todo pensándolo en los planes universitarios, en las carreras en diferentes universidades son muy distintos. No es lo mismo el psicólogo que sale de la UNAM que el que sale de la Salle, que el que sale de la UTLA, que el que sale de... O sea, los planes académicos son muy distintos y creo que ese es todo un problema porque precisamente cuando hablamos de psicología queda como todavía muy difuso qué es un psicólogo o qué hace un psicólogo o cuáles son sus funciones, y más dentro del área jurídica. O sea, como dices, ahora hay posgrados específicamente del área jurídica, pero aún así seguimos encontrándonos muchas deficiencias. Es como esto que ofertan tantos cursos de detección de mentiras. Nosotros no detectamos mentiras. Eso no lo hacemos nosotros. Eso solo Dios lo hace, ¿no? Lo que les digo a los alumnos, pero nosotros no. Y creo que todavía hay mucha confusión de qué hace un psicólogo jurídico y qué no hace. Sigue estando muy malentendido desde dónde sí se puede operar y desde dónde no podemos, hasta dónde llegamos. Entonces, híjole, creo que es algo bien importante poder definir nuestro lugar de actuación y tenerlo claro para no trascender límites que no podemos llegar, ¿no? Claro, y concuerdo mucho con lo que nos compartes. Los diferentes planes de estudio de psicología, ya hablamos de psicología general o inclusive de psicología clínica a nivel nacional, tienen diversas corrientes, ¿no? Hay algunos que tienen corriente o orientación psicoanalítica e inclusive salen y consideran que ya son psicoanalistas cuando para ser psicoanalistas se necesita todo un proceso después de la licenciatura. Por ejemplo, en la UNAM, pues la orientación es conductual. Tenemos otros que tienen orientación humanista,
por ejemplo. Pero cuando ya nos enfrentamos al campo forense, necesitamos entonces tener un punto de apoyo en general de una corriente metodológica para apoyar nuestra investigación. Y es ese punto en el cual aquellos que no se preparan lo suficiente o adecuadamente para poder operar, pueden cometer muchísimos errores que pueden costar muchísimo a las personas que requieren nuestros servicios, ¿no? Nosotros, creo que yo en lo personal considero que lo que nos puede apoyar muchísimo la psicología forense, a mí en lo personal, aprendí muchísimo en el ámbito de la investigación de implementar una metodología adecuada para esta investigación. Y no nada más para la mera investigación, la elaboración de un informe, sino también para la implementación en una intervención en el área clínica, que también requiere una investigación. No nada más es de que ven y cuéntame tus problemas y a ver qué hacemos y qué consejitos te doy, porque de eso no se trata la psicología, que muchos tienen entendido, piensan que ser psicólogo, pues el psicólogo te da consejitos. Entonces dicen, no, no vayas con el psicólogo, ve con la comadre, ve con el compadre, con la mejor amiga, a ver que te apoya. Y no, nosotros sabemos que desde que estudiamos la licenciatura llevamos todo un proceso de formación para poder atender de manera adecuada a personas que tienen problemas que afectan su adaptación a la sociedad. Para eso tenemos que llevar una metodología adecuada. Para una investigación pericial también se necesita una metodología adecuada, el conocimiento de las herramientas, la actualización, la capacitación, la profesionalización. Y creo que nos toca a nosotros como profesionales en el área a divulgar esto y a ser, vamos a llamarle así, pioneros. Y digo pioneros porque todavía considero, en lo personal, que no está muy fortalecida el área como debería en nuestro país y se necesita muchísimo, 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 porque nosotros sabemos que hay muchísimos casos de violencia familiar, por ejemplo, de guarda y custodia, de violaciones, de abuso sexual, de inclusive mobbing o estaba pensando mi cerebrito en el término en español, ¿no? Del acoso laboral, del acoso escolar. Y en todas esas áreas incide nuestra materia de psicología forense. Precisamente, sí, justo, Bere, solo me gustaría añadir algo más, que por eso estamos tan mal parados como disciplina, porque creo que esta carencia de metodología y esta carencia de formaciones serias hace que se tome a la psicología en cualquiera de sus vertientes o de sus especializaciones como algo sin rigor. Y creo que precisamente esa es nuestra gran chamba, poder pararnos y poder demostrar que tiene todos estos estatutos metodológicos, técnicos, científicos, y desde ahí se puede sustentar. Si no, queda en una cosa como que si vas al psicólogo, que cualquier psicólogo te puede dar terapia, para empezar, eso no es cierto, o que cualquier psicólogo la puede hacer de perito, o que cualquier psicólogo puede hacer de todo, ¿no? O sea, que puedes entrar en lo organizacional y pues no, o sea, tenemos límites y tenemos que tener muy claro nuestro campo de actuación, si no, claro que se presta a estas cuestiones tan, no sé cómo decirlo, pero tan complicadas, ¿no? Sí, sí, creo que en lo personal es el conocer y saber, ¿no? El código ético del psicólogo. Primero. Partiendo de ahí, en el ámbito del estudio de la profesionalización, entender que para que yo pueda ser un buen profesional, pues realmente tengo que esforzarme, tengo que ser disciplinado, tengo que apoyarme en otros colegas, no cerrarme a decir, es que solamente yo poseo la verdad absoluta, ¿no? O es que lo que me enseñaron mis maestros en la licenciatura, ellos poseían la verdad y yo solamente lo estoy replicando, ¿no? Abrir la mente, porque a lo mejor lo que ellos nos enseñaron, pues en su momento funcionaba y actualmente quizá ya no funcione. Y creo en lo personal que en este ámbito de la preparación nosotros debemos ser rigurosos con nosotros mismos en cuanto a nuestra preparación, a ser críticos, a desarrollar un pensamiento crítico ante la información que tenemos
que se nos proporciona y que podemos ejecutar. No sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? A mí, si me permites, Veré, Sí, creo que claro. también aquí hay un punto importante que hay que tomar en cuenta, es la objetividad. Justo lo que mencionaba la maestra Mónica, es un punto que tenemos que tener como muy presente, ¿no? Cuando nosotros realizamos una evaluación forense, estamos hablando de instrumentos, de una metodología científica. Ujú. O sea, no nos estamos basando en nuestra opinión. Y entonces, mostrarlo desde ahí, ¿no? Justo lo que decía, y quitar como el pensar que el psicólogo puede ser el todólogo y mucho más, que tiene la verdad absoluta en un juicio. No, 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 para empezar, nosotros no somos quienes vamos a dar una sentencia, somos un elemento que va a proporcionar información y que esa información pues es totalmente objetiva y que va sustentada desde una metodología científica. Sí, entonces creo que ese también es un punto importante. Sí, sí, claro, o sea, em, luchamos a veces, creo, con nuestros egos, ¿no? Tenemos el ego del abogado y el ego del psicólogo. Y dentro del ego del psicólogo muchas veces pensamos, uy, lo sabemos todo. Y no, no. Realmente así como las pruebas psicológicas que aplicamos, la validez y confiabilidad del proceso que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y de las mismas pruebas que aplicamos. En fin, vamos a seguir con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo ven este ámbito en nuestro país? ¿Realmente estamos formados lo suficiente en dicha disciplina? ¿Creen que es necesario difundir más la psicología forense? Maestra Yatsiri, cuéntenos. Justamente ahorita que nos estaba escuchando, estaba pensando un poco en que tiene apenas unos meses, no tiene mucho, que sacaron el código de ética para el psicólogo jurídico forense por parte de la Federación. Pues realmente eso es nuevo. De hecho, no lo tengo, lo quiero comprar por si a alguien también le interesa. Sí, para mí es nuevo, ¿no? Y ya tenía unas semanas que lo quiero encargar. Pero tan nuevo es todo esto que realmente nosotros no teníamos ni siquiera un código de ética propio de nuestra disciplina. Tenemos el código de ética del psicólogo y que se ha quedado como, pues de alguna forma, un tanto rezagado, y este código de ética del psicólogo forense pues viene como a ser nuevo y a capacitarnos un poco más. Pero ¿cómo lo ve nuestro país? La verdad, yo creo que nos falta todavía bastante en mucha materia, porque nosotros al ser psicólogos forenses, bueno, a muchos de los que estamos aquí a lo mejor podrán compartir, nosotros compartimos literatura de otros países, traemos mucha literatura de otros países y es ahí donde yo siento que entonces al mexicano nos falta mucho en investigación, ¿no? Nos falta mucho en escritura, nos falta mucho en seguir profesionalizando, ¿no? Y pues lamentablemente siento que parte de lo que más nos hace falta es en la ética como profesionales, tanto de la psicología como de la psicología forense, jurídica forense. En esa parte todavía nos falta crecer un tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que nuestro país se presta todavía para muchas cuestiones fuera de lo legal. Entonces, creo que yo sí me quedo con esta sensación, desde que he profesionalizado a la fecha, con esta sensación de que me falta todavía conocer muchas cosas. Sin embargo, creo que tampoco vamos por un mal camino al ver que cada vez somos más los profesionales que nos estamos capacitando. Eso sí, también creo que hay que reconocerlo, porque yo cada vez conozco más colegas, más profesionales que se interesan, que preguntan, que ya veo que están en el diploma, en la especialización, en la maestría de aquí de la universidad, y eso la verdad también me da mucho gusto, porque digo, como tanto es responsabilidad de todos que ya estamos aquí, ¿no? Bueno, muchos ya estamos aquí, ¿no? Entonces, pues también es padre esa parte. Claro. Maestra Angélica, ¿usted qué opina? Mira, creo que si bien coincido con mis colegas, estamos
estamos como empezando a darlo a conocer, porque si bien también tenemos literaturas que nos dice que ya en México ya tiene algunos años que se ha estado utilizando la psicología jurídica y forense, y que, bueno, dentro de esto, lo único que nos hace falta es difundirlo más, abrir más espacios donde se puedan compartir, ¿no? Porque aparte tenemos muy buenos investigadores que no tienen poquito tiempo, tienen ya bastante tiempo en el área, pero creo que es algo que sí nos falta, poder empezar a difundir todos los hallazgos, todos los instrumentos, incluso científicos que se han desarrollado acá en México, porque ya son algo, y los análisis que también han sido parteaguas para otras investigaciones fuera de México. Entonces, creo que lo que nos hace falta más es precisamente eso, difundirlos, que hay personas que están lo suficientemente capacitados y formados en la disciplina, sí, sí hay. Y hay muchas personas, ¿no? que nos pueden incluso compartir no nada más desde lo que conocen teóricamente, sino también dentro de la experiencia, porque al final de cuentas mucha de la formación ha tenido que hacer así, antes de lo teórico, la experiencia, ¿no? Y poco a poco ir profesionalizándolo. Pero creo que un punto importante es precisamente eso, empezar a difundir estos espacios, empezar a difundir temas que son interesantes y también, ¿por qué no empezar a desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Que se creen justo lo que hablábamos hace ratito dentro de la psicología forense, que ya somos los adivinos del pensamiento humano, y pues no. Entonces, poder desarrollar estos temas nos abre este campo de conocimiento para todos los que estamos interesados en ello. Y también pues para el campo de la administración de justicia, ¿no? Porque a veces ahí es donde nos topamos. Sí lo sabemos los psicólogos, pero los que administran la justicia no lo saben. Entonces, creo que también ahí es un punto importante como que tenemos para compartir. Gracias. Maestra Mónica. Sí, concuerdo con las colegas que falta mucha difusión y sobre todo más necesitamos, creo que también muchas más personas que se dediquen a estas áreas, mucho más psicólogos que sea de su interés esta área y verdaderamente se profesionalicen en ella, porque pues me parece que probablemente las dos áreas más concurridas son la clínica y lo organizacional, ¿no? O sea, digamos que gran parte de los estudiantes se van a esas dos grandes áreas y esta otra área que queda como muy desprovista, necesitamos también pues muchos estudiantes, mucha gente interesada en este tema. Entonces sí, creo que es imprescindible difundirlo y continuar creando mexicanos y mexicanas que sean figuras importantes al respecto y que sigamos investigando, ¿no? Sí, claro. Digo, yo aportaría, complementaría ahí en el ámbito, por ejemplo, de la psicología forense, ya hablando de un ámbito general, ahora nos vamos a la subespecialización de esta especialización que sería psicología forense infantil. Psicología forense del adolescente, por ejemplo, inclusive psicología forense en los adultos mayores, porque el adulto mayor ya tiene también ciertas necesidades especiales de atención y de comprensión. Entonces, por la brecha generacional, por el mismo proceso de vejez, y que nosotros comprendamos eso, pues nos ayuda. Pero si desde la psicología forense en general no lo tenemos bien claro, imagínate la subespecialización, ¿no? Entonces, bueno, maestra Arely, ¿usted qué nos comparte? Pues creo que lo venimos diciendo, ¿no? Y desde la pregunta anterior, es fundamental que nos capacitemos en el tema, es fundamental que existan más colegas que puedan estar apoyando en este tema. Sí, algo que se nota, yo creo que en todas las áreas, en todas las especialidades, en todas las carreras, hay esa competencia, ¿no? Entre colegas, de quién tiene mayor capacitación, quién tiene mayor conocimiento, pero lo que se ve ya a nivel institucional
es que a pesar de que se puede decir que hay personas muy capaces, tenemos una gran escasez de profesionales que tristemente no abarcamos todas esas dificultades que nos encontramos, ¿no? No abarcamos todas esas personas necesitadas de asesorías jurídicas, de asesoría psicológica, que se les atiende a medias, ¿no? Se les manda a una institución, pero se les atiende a medias. A veces se les da la ventaja o pareciera como una gran suerte, ¿no? Que se les brinde un asesor jurídico, pero la verdad es que no todas las víctimas llegan, o no todas las personas necesitadas de una asesoría, de un asesor jurídico, no todas llegan con uno. Por lo regular son estas que acogen las instituciones y les dan un seguimiento, pero tenemos mucha gente que llega sola a presentar una denuncia, tenemos muchos niños incluso que llegan sin un tutor, que incluso a nivel policial son los policías los que están ahí como únicos testigos de una situación de violencia, de no saber qué hacer, ¿no? Con los niños, de no saber qué hacer con las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, donde la propia familia no se quiere hacer cargo y que no tenemos un profesional de la psicología cerca. Tenemos psicólogos clínicos por ahí ofreciendo sus servicios, pero no tenemos quien dé seguimiento más allá de una asesoría jurídica, de un seguimiento como tal a una persona que está solicitando pues, un servicio como tal de psicología jurídica y forense. Fíjate que esto que nos compartes me hace pensar, por ejemplo, en victimología, ¿no? Que la victimología como tal también es una especialización y que se requiere mucho la comprensión precisamente de la víctima de diversos delitos para poder atenderla. No solamente desde el punto de vista clínico, sino de esta psicología victimal, ¿no? Así como la psicología criminal incluso, que tiene otra perspectiva. Lo que se comentaba ahorita y me hace recordar mucho estos libros, se me fue ahorita el nombre del autor, de psicología del mexicano, cómo nosotros como mexicanos tenemos nuestra propia cultura, obviamente también nuestra propia psicología, vamos a llamarlo así, tan así que cuando las pruebas se estandarizan en nuestro país, se tiene que tomar en cuenta el punto de vista cultural y también del idioma para la elaboración de estas. Hablando de una de las pruebas, el MMPI, muy famoso en Minnesota, alimentario en Minnesota, el punto de corte en la escala de mentira es mucho más alto en el mexicano, por cultura, porque lo vemos así, y eso lo tenemos que tomar en cuenta, y para poder conocer este tipo de detalles tan mínimos que podríamos verlo así como pequeñitos, necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos. Creo que no te basta la preparación de la licenciatura para conocer el mundo de pruebas psicológicas que nosotros podemos aplicar, y estoy hablando tanto de las psicométricas como inclusive de las proyectivas. Y hablo de las psicométricas porque yo me acuerdo de alguna vez ver, no recuerdo bien qué curso era, pero ofrecían una capacitación en pruebas y ya eran pruebas viejas, ¿no? Que estaban hablando del Minnesota en su primera versión cuando pues ya tenemos una versión RF, ¿no? Que tenemos que conocer. Y bueno, creo que nos hace falta mucho en el ámbito de investigación en el país, no solamente en psicología, sino en todas las disciplinas. Casi que eso de la investigación tiene que ser un amor así apasionado para poder desarrollarlo. Porque no nos gusta investigar, no nos gusta el rigor, no nos gusta la metodología, no nos gusta el escrutinio, pero eso es la investigación. Y eso es, a final de cuentas, cuando te dedicas a la psicología forense, a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Al escrutinio de tu trabajo. Y a cómo lo vas a defender también. ¿Cómo te paras a defender aquello que hiciste y que tú sabes que tienes la seguridad de que lo hiciste bien? Claro, que te puedes equivocar, ¿no? Pero reconocer este error también te hace más fuerte, aunque se escuche como cliché, y dices, bueno, es que aquí me equivoqué,
no me va a volver a pasar en el siguiente. Tener mucho cuidado en las cosas que hacemos y desde dónde las hacemos. No sé, o sea, a mí me encanta todo esto. Y bueno, la siguiente pregunta es, y esto me gustaría mucho que lo comentara Arely, es ¿con quién o qué organismo suele colaborar un profesional de la psicología forense? Bueno, como les comentaba hace un momento, tenemos psicólogos por todos lados y donde nos encontramos que el conocimiento de esta preparación como psicólogo forense ha tenido o tiene grandes frutos es justamente, pues, tanto en empresas privadas como en el ámbito de la seguridad pública, que es muy grande, no nada más a nivel municipal, tenemos a nivel estatal, a nivel nacional, en el tema de la capacitación, en el tema de la formación, ¿no? El conocimiento que aprendemos en esta área nos da para mucho, la verdad. Quien tiene el conocimiento de la psicología, pero aparte de las ciencias jurídicas, pues tiene grandes oportunidades de desenvolverse. Vaya, en la Secretaría de Seguridad Pública está pues están no nada más como en poner en práctica tu conocimiento, sino también compartir qué de lo que tú te estás capacitando le es útil, por ejemplo, a todo lo que son los cuerpos de seguridad pública. El gran contenido de lo que vemos a lo largo de la carrera en la universidad, pues se comparte con los elementos, no es algo que se dé a fondo, sin embargo, hablar de términos, hablar del trato con las personas, hablar de la redacción para que se vuelva un documento mayormente formal, para que le den acceso o le hagan el caso a una víctima, pues es fundamental todos estos conocimientos que tú compartes con personas, con los elementos, con los policías, que tienen hasta cierto punto pues una formación hasta cierto punto limitada, pero la verdad es que igual ellos se siguen preparando en el tema, incluso de otras áreas, ¿no? No nada más de la psicología. Algo de lo que se trabaja acá desde la psicología jurídica forense es la evaluación, por ejemplo, pues, para que una víctima tenga un acceso a la justicia. ¿Qué se hace? Bueno, vamos directamente a los domicilios, realizamos una entrevista como tal. Dentro de los domicilios vamos acompañados de trabajadores sociales, de personas con conocimiento, vaya, de un abogado, de una abogada. Vamos al domicilio, hacemos como tal una evaluación, una valoración, una primera impresión. Y bueno, desafortunadamente les digo que acá en una sola entrevista tenemos que realizar una breve valoración muy general de cómo estamos visualizando una víctima, por ejemplo, de violencia familiar, para que a partir de lo que nosotros estamos informando y de esta valoración que estamos entregando, tenga determinado acceso inmediato a una medida de protección, por ejemplo. La verdad es que no debería de ser así hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que pues, se tendría que hacer caso desde un inicio a una mujer víctima de violencia familiar que está solicitando una medida de protección contra una persona que la está violentando. Sin embargo, en las leyes pues nos damos cuenta que no es así nada más de que te hagan caso. Tristemente y no, porque vaya, tenemos que agotar también pues esas herramientas que tenemos para brindar el apoyo, porque nos encontramos con mucho en este camino, ¿no? Entonces, ir y hacer valoraciones de una sola entrevista, la verdad es algo muy, ¿cómo explicarlo? No arriesgado, sino es algo que tenemos que hacer, vaya, muy bien, expresarnos de la mejor manera desde nuestro conocimiento en el tema de la salud mental, en el tema de la psicología, para que una persona tenga pues ese apoyo, ese acompañamiento y esa protección que a final de cuentas es su vida, ¿no? Es la vida de ella, la vida de su familia y bueno,
No sé si tengan alguna duda en este tema. No sé qué posibilidades haya. Tenemos más espectadores y no sé qué posibilidad haya de que si alguno de ellos tiene alguna pregunta en algo en específico, nos podemos detener y ver, ¿no? Si hay algo, o sea, al final, no sé, maestra Berenice, usted es la que está aquí guiándonos. Sí, tenemos más participantes. Algunos de ustedes que están aquí en el chat quisiera hacer alguna pregunta, alguna de las maestras en este momento. ¿Alguna duda que les haya surgido con relación a lo que hemos platicado hasta ahorita? Hablen ahora o callen para siempre. Así les digo en mis clases. Menciona Sandra Ida Almanza, ¿cuáles serían los instrumentos base y qué herramientas son vitales? Me imagino pues para la intervención y también pues para la evaluación. ¿Qué consideran ustedes? Si me permites ver, aquí la Claro. cuestión es, es que tenemos que tener un enfoque desde desde lo que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una valoración en el sistema penal o estamos hablando de una valoración en el ámbito civil, familiar, entonces tendríamos que ver desde el caso precisamente para ver qué herramientas son las que se pueden utilizar, ¿sí? Hay una gran variedad de herramientas y el problema no es ese, el problema es que lo sepan utilizar, ¿no? O que lo sepamos utilizar. Entonces, tiene que ver con el caso, ¿sí? Pero si podemos hablar de algo base, creo que la entrevista y los tipos de entrevista pudiera ser lo base. Eso sería como lo básico dentro de una metodología. Hablar de una aplicación de pruebas en sí, más bien creo que tiene que ver tanto con el conocimiento como con el criterio, como con la experiencia misma de la persona, con las herramientas que puedan utilizar y que sepan utilizar para entonces sí poder hacer una determinación en base a lo que se está investigando. Porque de nada sirve que yo les diga, bueno, es que base ocupa en un Minnesota, pero si no saben utilizar un Minnesota y lo van a utilizar, su dictamen va a estar lo más endeble que puede existir, ¿no? Entonces, más bien es en base a los instrumentos que ustedes sepan utilizar. Hay una gama muy amplia, muy interesante, y hay unos instrumentos que están muy bien fundamentados. Entonces, creo que sería, desde mi opinión, sería en base a esto. Sí, yo coincido también. O sea, creo que la herramienta principal de cualquier psicólogo, sea clínico, inclusive organizacional, deportivo y sobre todo forense, es la entrevista. A partir de la entrevista y la observación que nosotros hacemos de la persona en cuestión, podemos elaborar hipótesis. Entonces, para elaborar una hipótesis, y vamos, a lo mejor se escucha un poco, no sé, tendríamos que saber cómo es un proceso de investigación básico, ¿no? Que lo vemos desde la secundaria, una metodología de la investigación científica, ¿no? Y de ahí nosotros elaboramos nuestra hipótesis y pues tenemos que comprobar aquello que estamos elaborando a partir de lo que sale de esta entrevista y de esta observación y decir, bueno, si la persona no sabe leer, por ejemplo, tiene un rango de edad específico, a lo mejor no habla el español, de pronto dices, ¿y qué pruebas le voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, el conocer, para mí en lo personal, el conocer la diferente gama de herramientas y saber cómo voy a aplicarlas, pues es así como que pues, mi base en lo personal. No sé, ustedes que me comparten, Mónica y Yatsiri. Agregaría no sé si va a hablar la maestra Mónica. No, adelante, adelante, Yatsiri. Agregaría como base los protocolos, nada más, los protocolos de actuación en las diversas disciplinas para también fundamentar un poco nuestro actuar. Y no sé, Veré, yo creo que este paradigma de la psicología que mucho tiempo estuvo anclado, digamos, a una visión muy individualista, es decir, la patología como algo que viene de lo individual,
creo que es un paradigma que hoy en día tenemos que cuestionar muchísimo con los aportes de la antropología, de la sociología, de género, del entorno geográfico, político, étnico, etario, en fin, ¿no? O sea, creo que al final esto, si no vemos la psicología forense, por lo menos a la luz de esto, y como psicólogos forenses no tenemos una base neuropsicológica, psicopatológica firme, de evaluación, por supuesto también jurídica, en fin, creo que sí necesitamos como muchas herramientas, porque yo, es mi postura personal, ¿no? O sea, de nada me sirve conocer tanto lo jurídico si no tengo una formación clínica sólida, ¿no? Y de nada me sirve lo clínico sólido si no tengo la parte jurídica y si no tengo la parte neuropsicológica y también de herramientas de evaluación. Entonces, es un área que nos requiere de muchos conocimientos y de una actualización constante de todos los días, de verdad, porque si no, pues ya hay 7,000 protocolos, hay miles de cosas que hay que leerte todos los días de tu vida. Entonces, así está la situación. Sí, sí, de hecho esto coincide con el comentario y pregunta que nos hace Laura Alfonso, que dice, podríamos decir que la psicología forense es una carrera nueva como tal y que no se le presta la importancia necesaria para poder intervenir profesionalmente. Y efectivamente, yo podría decir, es como una carrera nueva como tal. De hecho, ves materias como bases biológicas de la conducta y entonces en bases biológicas de la conducta tú te das cuenta que, por ejemplo, el adolescente, como no tiene todavía, hablando de una manera muy artesanal, estructurados, cimentados bien estos lóbulos frontales, que son los que permiten la toma de decisiones, podemos decir que entonces la toma de decisiones de un adolescente no es la adecuada y por tanto preguntarnos qué tanto es responsable el adolescente de sus conductas. Y que por eso se tiene que tomar en cuenta en el sistema de justicia un sistema especial para los adolescentes, ¿no? Entonces, sí tenemos que saber de esta parte. Y no nada más irnos a, pues a ver, se va, ¿no? Sí necesitamos profesionalizarnos, es prácticamente nuevo en nuestro país, tiene en otros países ya muchos años de desarrollo, España es uno de los pioneros, Argentina también es uno de los pioneros, inclusive Colombia, pero en nuestro país pues tiene relativamente poco, podríamos decir que desde el 2008 para acá se empezaron los primeros diplomados y formaciones ya estructuradas en la psicología forense, y esto pues ha sido un reto, realmente un reto, porque es quitar viejas prácticas, es romper egos, es romper las vacas sagradas de muchos lugares en donde se dice es que ellos son los líderes y los únicos que saben. Porque esto se va construyendo día a día con todo esto nuevo que se va descubriendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, podríamos hablar dentro de estas hipótesis que podemos hacer, ¿qué pasa con la humanidad o con la sociedad mexicana? Vamos hablando de la sociedad mexicana en particular, a raíz del aislamiento provocado por el confinamiento debido al COVID. ¿Qué se genera ahí y cómo impacta en el ámbito de la psicología y ahora la psicología forense? Nosotros sabemos que a raíz de la contingencia y de que muchas familias estuvieron en este aislamiento, se detonaron los abusos a menores por parte de sus familiares. Que el ámbito de seguridad de estos menores, que era su escuela, pues ya no lo tenían. Vimos videos en redes sociales de maestras agredidas por sus parejas, o sea, víctimas de violencia familiar. Entre muchas otras cosas que pues, podríamos irnos toda la tarde aquí y no acabaríamos. Y eso no es que sea algo nuevo, sino que simplemente se detonó, se incrementó a raíz de esta contingencia por el COVID. En muchas personas ahora, ¿qué podríamos decir? Como rasgos hipocondríacos, podríamos decirlo así, que se detonan a raíz del temor al virus, de que no toco esto porque me voy a enfermar.
de que se les genera la ansiedad por escuchar las noticias de hay una nueva variante, hay una nueva enfermedad, hay una... Todo eso incide en la psicología, en la cultura, en la sociedad. Entonces, es tomarlo en cuenta, creo. Es una perspectiva que se me viene aquí ahorita para compartirlo, ¿no? Que por eso es una ciencia en crecimiento, es una ciencia en constante avance. Ahora, me gustaría que nos compartan cuál ha sido lo más retador de ustedes en un caso como psicólogos forenses. ¿Cuál ha sido lo más retador que han tenido? ¿Cuál es el caso que más les ha impactado? Maestra Angélica, ¿qué nos podría compartir? Mira, dentro de mi experiencia, uno de los casos que más me ha impactado es dentro del ámbito penal. Esto debido a que en el momento que se realizó el dictamen, que realiza el dictamen como perito tercero en el sistema anterior, mis hijos tenían entre 7 y 8 años. Y entonces este caso se trataba de una mamá que había asesinado a sus hijos. Su caso era por homicidio. Y entonces ella, con una violencia psicológica desde su familia nuclear y luego empieza a vivirla en la relación de pareja, donde ella veía esa relación como una circunstancia donde podía dejar de, de- de experimentarla. Entonces, pues resulta que no es así, continúa con esta violencia. Sus hijos tenían entre 8, no, 9 y 10 años, y entonces un día decide darles a tomar clonazepam. mm, lo muele y se los da en líquido. Pues evidentemente lo único que les iba a causar pues era mucha somnolencia, pero cuando ella se da cuenta de esto, pues lo que hace es asfixiarlos con sus manos para evitar que ellos quedaran vivos, para que no siguieran sufriendo, porque era lo que ella no quería. Ella no quería seguir sufriendo la violencia que estaba viviendo por parte de su mamá en la actualidad, porque no la recibía, vaya, como ya se había casado, como en este mito de ya te casaste, ya es tu vida, te tienes que quedar ahí, ¿no? Y bueno, lo que seguía viviendo en casa con su esposo. Y bueno, como veía que esa violencia empezaba a replicarse a su hija, sobre todo, ¿no? Y cómo estaba fomentando las conductas machistas en su hijo varón. Entonces, este caso me impactó en lo personal desde ahí por la cuestión de la edad de mis hijos y cómo la desesperación, o sea, su intención no era generar un daño, su intención al contrario era salvarles de un daño. Claro que estamos hablando de una alteración de juicio, pero bueno, esa era su intención, evitarles un daño para que ya no siguieran sufriendo. Aparte de lo personal que me impactó por las edades de los niños, es el efecto que tuvo en la señora. No, ella no murió, se desmayó y entonces la encontraron inconsciente, estuvo internada y ha llevado todo su proceso donde se ha sentido acogida por la familia nuevamente, donde realizó otra vez una relación, comenzó una relación de pareja, se empezó a sentir realizada desde otro punto donde no había experimentado más, ¿no? Claro que experimentaba culpa por la circunstancia de sus hijos, pero el simple hecho de estar ahí, de estar viviéndolo con una nueva relación, el sentir que la mamá la apoyaba porque ella era la que estaba pagando todos los gastos de la representación, también fue como algo impactante. Y vaya que había atendido muchos otros casos, homicidios, secuestros, pero específicamente por todas las características del caso es el que a mí me ha impactado, y sobre todo también por el actuar de los abogados, ¿no? Un actuar desleal, deshonesto, el tratar no nada más de defender a su cliente, sino tratar de acreditar a todo lo que estaba dentro del proceso. Entonces, como muchos aspectos que pude tener como experiencia dentro de este caso, precisamente por todas estas características. Entonces, es uno de los casos que más me ha impactado.
Yo lo que podría compartir es no un caso como en específico, pero creo que, por ejemplo, yo vivo como en tierra caliente, que creo que México ahorita es tierra caliente en todos lados. Hablando de tierra caliente, pues como en sitios donde hay niveles elevados de violencia. A cualquier caso en el ámbito penal, sí es como tomarlo de manera como muy cuidadosa por todo lo que conlleva a veces estar relacionado con este tipo de casos. Y lo que les comentaba de, por ejemplo, a veces atender a personas que van saliendo de los penales en readaptación y cuestiones de este estilo, de pronto eso implica como tener bastantes cuidados personales y profesionales por todo lo que implica, porque nos vamos dando una idea de todo lo que puede llegar a implicar, y que incluso muchos abogados actualmente ya prefieren no dedicarse al área penal, y muchos psicólogos también, por mismas razones, pero no les hablo de un caso en específico, sino más bien como a veces de lo que ya está implicando el área penal en el cuidado personal y profesional. Creo Es que que se nos puede ver, ¿no? sí, creo que se nos fue ver, pero bueno, le seguimos un poco. Eh, sí, yo un caso que les puedo compartir que me impactó muchísimo, que tiene muchos años aparte, yo creo que fue por ahí del 2013, más o menos. Hubo un caso acá en la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, de un niño que así lo pusieron los periódicos de ese momento, ¿no? Que en un ritual satánico le habían sacado los ojos a un niño de 6 años con unas cucharas, los familiares. Y fue un caso muy complicado porque eran muchas personas involucradas en el proceso. En ese tiempo yo estaba haciendo mis prácticas profesionales y la UNAM atraía todos los casos que las fiscalías no podían evaluar. Entonces, en ese tiempo, bueno, la UNAM atrajo ese caso y una de las personas que se dedicaba mucho en la psicología, o que empezó mucho a la psicología forense, por lo menos en la ciudad, el maestro Fernando Mancilla, él llevaba el caso y una compañera y yo le ayudamos en ese caso a llevarlo como estudiantes, pero muy interesante porque fueron muchas personas implicadas, toda una familia que llevaba una semana haciendo como oraciones y rituales, y que creo que siempre es muy delgada la línea, obviamente, entre la imputabilidad y la inimputabilidad, y que es todo un tema, ¿no? De la inimputabilidad y desde dónde se mira la patología, la locura, y sobre todo inserto en este contexto de pobreza, de marginación, de dificultades económicas, de analfabetización. Creo que eso es bien, pues bien interesante, ¿no? Creo que ahora mi perspectiva es otra completamente del caso, pero sin duda, pues como estudiante ver esos casos en ese momento fue algo muy, muy fuerte, y el pensar que este chiquitín quedó ya toda su vida eh, en estas condiciones, ¿no? Entonces, híjole, cuando te enteras de estas cosas, sí es algo que, no sé, ya la vida no se puede ver igual. No sé si ustedes lo piensan así, pero te trastoca completamente la vida, ¿no? Bere, Sí, te nos perdiste. ¿Mandé? Ah, es que te perdimos. Sí, me quedé sin internet. Ya sabes, estas cosas de la tecnología. Perdón, maestra Angélica, la sí, interrumpí. no, no te preocupes, no te preocupes, gracias. Sí, era un poco abonar lo que comentabas acerca de lo que tienes que desarrollar, ¿no? Y que no desarrollas en el área clínica, porque en el área clínica pues es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, sí tienes que trabajar con la empatía, pero desde un punto muy objetivo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa línea cuando estás trabajando en un caso como estos, por ejemplo, ¿no? No podemos hablar de una deshumanización porque definitivamente estaríamos como en el extremo, pero sí tenemos que actuar con un pensamiento muy objetivo a lo que estamos haciendo. A final de cuentas, estamos tratando de ver, de demostrar el porqué de esta conducta que se presentó, ¿no? El porqué de lo que llevó en este contexto, ¿no? Entonces, sí, sí es bien importante que un poco también acercándolo con lo que comentaba Yatsiri,
es importante el cuidado precisamente para el autocuidado, para no caer como en un punto de deshumanización y o llegar con un pensamiento de juicio, ¿no? Hacia las personas que vamos a evaluar. Pero sí, es mi aportación. Gracias. Sí, estaba viendo que aparece otro nombre en mi, en mi nombre. Sí, creo bueno, en este caso, nosotros como psicólogos forenses, cuando hacemos esta división no mezclar a lo mejor esta emocionalidad con los casos tan difíciles que podemos tener, y que aparte tenemos que verlos desde una perspectiva de género y derechos humanos. Y que además tenemos que vigilar nuestro autocuidado personal, hasta dónde son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y también vigilar nuestro ego, porque a lo mejor se nos presenta un caso del cual nosotros no tenemos las herramientas, el conocimiento adecuado. Y que, bueno, pues puede impactar negativamente si seguimos con él, insistiendo con ese caso en la persona que se nos presenta, ¿no? Y decir y tener nosotros esta ética personal y decir, bueno, pues es que yo no puedo, lo voy a derivar. Creo que crear también una red profesional con colegas es muy importante para poder decir, ah, mira, Mónica tiene esta especialidad, ella domina este tema, Yatsiri domina este otro, Areli domina este otro, Angélica domina este, y puedo derivar. Creo que algo muy importante que se necesita en este ámbito es las redes de apoyo profesional, ¿no? Así como también debe de haber supervisión de casos en el área clínica, lo mismo en el área forense, ¿no? Apoyarnos entre colegas, que es lo más importante, me parece, y que debemos hacer. Como me perdí un ratito por esta situación que se me bajó la presión, me dio un susto terrible. No sé si ya comentaron todas acerca de algún caso que les haya impactado. ¿Me faltó quién? ¿Adeli? ¿Sí? Sí. Bueno, específicamente en la atención como tal, en alguna evaluación psicológica, no, como tal no. Ay, tengo por ahí un sonido de teléfono, una disculpa. Pero bueno, algo que me impacta pues en el trabajo, ¿no? En este camino, pues a la justicia y que va de la mano con el apoyo de la psicología, pues es pues el poder de manipulación enorme que tiene un agresor y cómo a partir de ahí se mueve toda una atención institucional. Que, permítanme un segundito, ¿eh? ¿Cómo a partir de ahí, ay, sigo aquí, ¿verdad? ¿Sí, maestra Bere? Sí, Sí, la es escuchamos. Que le moví algo aquí a mi computadora. En ese aspecto, ¿cómo de verdad se vuelve muy difícil poner en palabras y visibilizar un tipo de violencia psicológica, por ejemplo? Pues llegando a las fiscalías con esa petición de auxilio de una persona, la violencia psicológica es algo con lo que muy, muy complicado de poder demostrar o de poder argumentar en un primer inicio para que una persona pueda ser atendida. Vaya, es lo que a mí me impresiona porque no es solamente un caso, es lo de la vida diaria, como una víctima tiene que estar, cómo tiene que estar constantemente justificando cómo es cómo ha sido violentada y que el agresor tenga esa habilidad enorme de evadir a la justicia. Sí, es bastante impactante algunos casos, sobre todo de violencia doméstica,
en donde a veces también nosotros tenemos la idea de que es agresor y víctima, agresor masculino y víctima femenina. Y resulta que hay casos en donde la agresora es femenina y la víctima masculino en el ámbito doméstico. A mí lo que más me ha impactado es este tipo de casos de violencia doméstica, mujer como agresora y varón como víctima. Y en otro, de lo que me ha impactado mucho es para poder dar una valoración acerca de si una persona efectivamente es adecuada para la transición de género, en donde tienen que intervenir muchas variables. Y que yo en lo personal pudiera decir, yo no soy especialista en el área, se necesita otro especialista en el área. Pero a mí eso me impacta mucho y es algo que está, vamos, como de moda, si lo podemos decir así, no en el sentido mal que se pudiera dar, sino me refiero a que se está desvelando todo esto que antes estaba oculto y la importancia de nosotros de formarnos en este tipo de áreas para poder dar una buena atención, un buen servicio, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito forense. Pues para ir cerrando, quiero primero que nada agradecerles su disposición, el que dediquen un ratito de su tiempo para compartir con nuestra comunidad, para platicar, conocernos entre colegas, reconocernos y, y estar con ustedes es un gusto realmente compartir con colegas tan profesionales como ustedes y que puedan compartir a toda la comunidad, a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros docentes también. Les agradezco muchísimo, de verdad. Y pues les animo a seguir con esta profesionalización, a seguir siendo parteaguas de esta formación en la psicología jurídica forense. Y espero que esta no sea nuestra última plática, que haya muchísimas más. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran decir para cerrar? Pues si me Pues nada, permites ver nada más, adelante. disculpa, Yatsiri, No, agradecer la invitación y sí, efectivamente hacer la invitación a la profesionalización y que vayamos aprendiendo que a final de cuentas es algo que se requiere en nuestro país y alguien tiene que hacerlo. Y si tenemos el interés y si tenemos la habilidad, pues hagámoslo. Entonces, pues sería toda mi persona. Muchas gracias por la invitación y pues que tengan excelente día. Muchas gracias. pues nada más como enfocarnos, agregando a lo que dijo Angie, de seguir invitándolos a la profesionalización, como enfocarnos en nuestras diferentes áreas para empezarnos a reconocer en esos ámbitos en donde nos gusta estar y bueno, para así también crear nuestras propias redes, ¿no? De con quién podemos acudir en determinados casos. Muchas gracias. Maestra Mónica. Sí, pues me sumo a las colegas. Veré, muchas gracias por tu disposición, por tu labor como coordinadora académica, que la verdad es que creo que es un puesto muy complicado de hacer, pero creo que lo haces excelente, eres muy amable siempre y eso hace, yo me siento muy contenta de estar acá colaborando con ustedes porque realmente creo que eres una muy buena líder. Entonces, pues nada, gracias por este espacio y como dicen las colegas, poder conocernos y poder tener nuestros contactos para poder derivar en otros estados también, porque muchas veces pues no se tienen más contactos, ¿no? Hace poco me preguntaban de alguien en Cancún, no sé de nadie en Cancún, ¿qué número doy, no? Entonces, sí, creo que es bien importante que podamos tener nuestros contactos y poder derivarnos casos, sobre todo sabiendo que todas estamos en diferentes lugares geográficamente, me parece. Sí. Sí, es verdad. Estaba yo pensando, me quedé con la idea, ¿quién conozco en Cancún? Pero no, tampoco no. Pensé en las playas blancas y el mar turquesa, pero no. Sí.
Pero te agradezco de verdad muchísimo tu atención a este conversatorio. Maestra Arely, ¿algo que quiera añadir? Pues la invitación, ¿no? A todos, a tus alumnos que la verdad es que invertir en el conocimiento de la psicología jurídica y forense, pues te brinda grandes herramientas a nivel institucional, a nivel personal. Y vaya, creo que no es lo mismo, no es a partir de esta nueva formación, te paras con un conocimiento diferente y con mayor seguridad en las instituciones, y creo que eso es importante. Igual, ¿no? Que nos conozcamos entre colegas, pues es importante que tengamos ese vínculo de comunicación, de crear pues redes de apoyo, me gustó mucho esta parte de la red de profesionales, porque existen grupos donde estamos con infinidad de gente, pero sinceramente a mucha gente no la conocemos, y creo que sí es importante que tengamos este tipo de conversatorios, porque pues conoces a la persona, sabes qué es lo que está haciendo, sabes con quién te puedes apoyar, a quién le puedes preguntar, y bueno, creo que eso es muy válido en el momento justamente cuando tenemos una necesidad. La verdad es que a veces no tenemos no tenemos una gran red, no tenemos muchas veces a quién preguntar, y creo que eso tendría que ir disminuyendo. Y pues te agradezco, Bere, la oportunidad que nos das de platicar con ustedes. Ojalá que no sea la última vez. Creo que tenemos mucho para hablar, mucho para decir, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, pero bueno, creo que en el camino vamos a ir conversando. Muchas gracias y gracias a todos. Y pues un gusto enorme de volver a verlas. Como la Gracias. canción. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfruté muchísimo a pesar de estas situaciones tecnológicas. Y pues agradezco también a todos nuestros asistentes a la misma, de escuchar, de estar interesados, y pues vamos a crecer en esto, ¿no? Les agradezco muchísimo de parte de la Universidad de las Ciencias y en lo personal, y gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Cualquier cosa, estamos atentos y pendientes aquí en la universidad. Gracias. Gracias. Gracias.